Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una noche de museos más. Y qué mejor manera de comenzar la celebración del Museo Nacional de la Revolución que con su ya tradicional libro club, con el cual queremos llevar lectura en voz alta hasta ti para que lo puedas disfrutar cuando gustes. El primer cuento que te voy a compartir se llama Mi vida con la ola y está escrito por Octavio Paz. Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera. A pesar de los gritos de las otras, que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada, porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de la ola que nunca ha salido del mar. Me miró seria. No, su decisión estaba tomada. No podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos vieran el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras de mucho cavilar, me presenté en la estación una hora antes de la salida. Ocupé mi asiento y, cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros. Luego, cuidadosamente, vertí en él a mi amiga. El primer incidente surgió cuando los niños de un matrimonio vecino declararon su ruidosa sed. Les salí al paso y les prometí refrescos y limonadas. Estaban a punto de aceptar cuando se acercó otra sedienta. Quise invitarla también, pero la mirada de su acompañante me detuvo. La señora tomó un vasito de papel, se acercó al depósito y abrió la llave. Apenas estaba a medio llenar el vaso cuando me interpuse de un salto entre ella y mi amiga. La señora me miró con asombro. Mientras pedía disculpas, uno de los niños volvió a abrir el depósito. Lo cerré con violencia. La señora se llevó el vaso a los labios. ¡Ay! El agua está salada. El niño le hizo eco. Varios pasajeros se levantaron. El marido llamó al conductor. «Este individuo echó sal al agua». El conductor llamó al inspector. «Con que usted echó sustancias en el agua». El inspector llamó al policía en turno. «Con que usted echó veneno al agua». El policía en turno llamó al capitán. «Con que usted es el envenenador». El capitán llamó a 3 agentes. Los agentes me llevaron a un vagón solitario, entre las miradas y los cuchicheos de los pasajeros. En la primera estación me bajaron y a empujones me arrastraron a la cárcel. Durante días no se me habló, excepto durante los largos interrogatorios. Cuando contaba mi caso, nadie me creía, ni siquiera el carcelero, que movía la cabeza diciendo: «El asunto es grave, verdaderamente grave. No había querido envenenar a unos niños». Una tarde me llevaron ante el procurador. «Su asunto es difícil», repitió. «Voy a consignarlo al juez penal». Así pasó un año. Al fin me juzgaron. Como no hubo víctimas, mi condena fue ligera. Al poco tiempo llegó el día de la libertad. El jefe de la prisión me llamó. «Bueno, ya está libre. Tuvo suerte. Gracias a que no hubo desgracias, pero que no se vuelva a repetir, porque la próxima le costará caro». Y me miró con la misma mirada seria con que todos me veían. Esa misma tarde tomé el tren, y luego de unas horas de viaje incómodo llegué a México. Tomé un taxi y me dirigí a casa. Al llegar a la puerta de mi departamento oí risas y cantos. Sentí un dolor en el pecho, como el golpe de la ola de la sorpresa, cuando la sorpresa nos golpea en pleno pecho. Mi amiga estaba allí, cantando y riendo como siempre. «¿Cómo regresaste?» «Muy fácil, en el tren». Alguien, después de cerciorarse de que solo era agua salada, me arrojó en la locomotora. Fue un viaje agitado. De pronto era un penacho blanco de vapor, de pronto caía en lluvia fina sobre la máquina. Adelgacé mucho, perdí muchas gotas. Su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos oscuros y muebles empolvados
se llenó de aire, de sol, de rumores y reflejos verdes y azules, pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. ¿Cuántas olas es una ola? ¿Y cómo puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corona de espumas? Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones del polvo y los detritus fueron tocados por sus manos ligeras. Todo se puso a sonreír y por todas partes brillaban dientes blancos. El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas, cuando ya hacía tiempo que había abandonado las otras casas, el barrio, la ciudad, el país. Y varias noches, ya tarde, las escandalizadas estrellas lo vieron salir de mi casa a escondidas. El amor era un juego, una creación perpetua. Todo era playa, arena, lecho de sábanas siempre frescas. Si la abrazaba, ella se erguía increíblemente esbelta como el tallo líquido de un chopo, y de pronto esa delgadez florecía en un chorro de plumas blancas, en un penacho de risas que caían sobre mi cabeza y mi espalda y me cubrían de blancuras. O se extendía frente a mí, infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacía horizonte y silencio. Plena y sinuosa, me envolvía como una música a unos labios inmensos. Su presencia era un ir y venir de caricias, de rumores, de besos. Entraba en sus aguas, me ahogaba a medias y en un cerrar de ojos me encontraba arriba, en lo alto del vértigo, misteriosamente suspendido, para caer después como una piedra y sentirme suavemente depositado en lo seco como una pluma. Nada es comparable a dormir mecido en esas aguas, si no es despertar golpeado por 1000 alegres látigos ligeros, por 1000 arremetidas que se retiran riendo. Pero jamás llegué al centro de su ser. Nunca toqué el nudo del ay y de la muerte. Quizá en las olas no existe ese sitio secreto que hace vulnerable y mortal a la mujer, ese pequeño botón eléctrico donde todo se enlaza, se crispa y se yergue para luego desfallecer. Su sensibilidad, como la de las mujeres, se propagaba en ondas, solo que no eran ondas concéntricas, sino excéntricas, que se extendían cada vez más lejos hasta tocar otros astros. Amarla era prolongarse en contactos remotos, vibrar con estrellas lejanas que no sospechamos. Pero su centro, no tenía centro, sino un vacío parecido al de los torbellinos que me chupaba y me asfixiaba. Tendidos el uno al lado del otro, cambiábamos confidencias, cuchicheos, risas. Hecho un ovillo, caía sobre mi pecho y ahí se desplegaba como una vegetación de rumores. Cantaba a mi oído, caracola. Se hacía humilde y transparente, echada a mis pies como un animalito, agua mansa. Era tan límpida que podía leer todos sus pensamientos. Ciertas noches su piel se cubría de fosforescencias y abrazarla era abrazar un pedazo de noche tatuada de fuego. Pero se hacía también negra y amarga. A horas inesperadas mugía, suspiraba, se retorcía. Sus gemidos despertaban a los vecinos. Al oírla, el viento del mar se ponía a rascar la puerta de la casa o deliraba en voz alta por las azoteas. Los días nublados le irritaban. Rompía muebles, decía malas palabras, me cubría de insultos y de una espuma gris y verdosa. Escupía, lloraba, juraba, profetizaba, sujeta a la luna, a las estrellas, al influjo de la luz de otros mundos, cambiaba de humor y de semblante de una manera que a mí me parecía fantástica, pero que era fatal como la marea. Empezó a quejarse de soledad. Llené la casa de caracolas y conchas, de pequeños barcos veleros que en sus días de furia hacían naufragar, junto con los otros, cargados de imágenes que todas las noches salían de mi frente y se hundían en sus feroces o graciosos torbellinos. Cuántos pequeños tesoros se perdieron en ese tiempo. Pero no le bastaban ni mis barcos ni el canto silencioso de las caracolas. Tuve que instalar en la casa una colonia de peces. Confieso que no sin celos, los veía nadar en mi amiga, acariciar sus pechos, dormir entre sus piernas, adornar su cabellera con leves relámpagos de colores. Entre todos aquellos peces
había unos particularmente repulsivos y feroces, unos pequeños tigres de acuario, de grandes ojos fijos y bocas hendidas y carniceras. No sé por qué aberración mi amiga se complacía en jugar con ellos, mostrándoles sin rubor una preferencia cuyo significado prefiero ignorar. Pasaba largas horas encerrada con aquellas horribles criaturas. Un día no pude más. Eché abajo la puerta y me arrojé sobre ellos. Ágiles y fantasmales se me escapaban entre las manos mientras ella reía y me golpeaba hasta derribarme. Sentí que me ahogaba, y cuando estaba a punto de morir, morado ya, me depositó suavemente en la orilla y empezó a besarme diciendo no sé qué cosas. Me sentí muy débil, molido y humillado. Y al mismo tiempo la voluptuosidad me hizo cerrar los ojos, porque su voz era dulce y me hablaba de la muerte deliciosa de los ahogados. Cuando volví en mí, empecé a temerla y a odiarla. Tenía descuidados mis asuntos. Empecé a frecuentar a los amigos y reanudé viejas y queridas relaciones. Encontré una amiga de juventud. Haciéndole jurar que me guardaría el secreto, le conté mi vida con la ola. Nada conmueve tanto a las mujeres como la posibilidad de salvar a un hombre. Mi redentora empleó todas sus artes, pero ¿qué podía una mujer, dueña de un número limitado de almas y cuerpos, frente a mi amiga, siempre cambiante y siempre idéntica a sí misma en sus metamorfosis incesantes? Vino el invierno. El cielo se volvió gris. La niebla cayó sobre la ciudad. Llovía una llovizna helada. Mi amiga gritaba todas las noches. Durante el día se aislaba, quieta y siniestra, mascullando una sola sílaba como una vieja que rezonga en un rincón. Se puso fría. Dormir con ella era tiritar toda la noche y sentir cómo se helaban paulatinamente la sangre, los huesos, los pensamientos. Se volvió honda, impenetrable, revuelta. Yo salía con frecuencia y mis ausencias eran cada vez más prolongadas. Ella en su rincón aullaba largamente. Con dientes acerados y lengua corrosiva, roía los muros, desmoronaba las paredes, pasaba las noches en vela, haciéndome reproches. Tenía pesadillas, deliraba con el sol, con playas ardientes. Soñaba con el polo y en convertirse en un gran trozo de hielo, navegando bajo cielos negros en noches largas como meses. Me injuriaba, maldecía y reía, llenaba la casa de carcajadas y fantasmas. Llamaba a los monstruos de las profundidades, ciegos, rápidos, obtusos. Cargada de electricidad, carbonizaba lo que tocaba, de ácidos corrompía lo que rozaba. Sus dulces brazos se volvieron cuerdas ásperas que me estrangulaban, y su cuerpo, verdoso y elástico, era un látigo implacable que golpeaba, golpeaba, golpeaba. Huí. Los horribles peces reían con risa feroz. Allá en las montañas, entre los altos pinos y los despeñaderos, respiré el aire frío y fino como un pensamiento de libertad. Al cabo de un mes regresé. Estaba decidido. Había hecho tanto frío que encontré sobre el mármol de la chimenea, junto al fuego extinto, una estatua de hielo. No me conmovió su aborrecida belleza. La eché en un gran saco de lona y salí a la calle con la dormida a cuestas. En un restaurante de las afueras la vendía un cantinero amigo que inmediatamente empezó a picarla en pequeños trozos que depositó cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían las botellas. Octavio Paz, Mi vida con la ola. Y ahora, un par de poemas de Jaime Sabines para que sigas disfrutando de esta noche de museos. Te quiero a las 10 de la mañana, y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante,
Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. ¿Ya ves? ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Y un segundo poema, para seguir con este tema amoroso de Jaime Sabines. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes que te digo que te quiero cuando digo, ¿qué calor hace? Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Ojalá hayas disfrutado de estos textos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia Mares y como siempre es un gusto para mí encontrarnos en este espacio virtual llamado Libro Club Revolución. Hoy voy a leerles algo de José Zorrilla. Él fue dramaturgo y poeta español y es más conocido por su obra Don Juan Tenorio. El poema que voy a leer se titula El reloj. El reloj. Es una verdad que parece sueño. Cuando en la noche sombría, con la luna cenicienta, de un alto reloj se cuenta la voz que dobla a compás, si al cruzar la extensa plaza se ve en su tarda carrera rodar la mano en la esfera, dejando un signo detrás. Se fijan allí los ojos, y el corazón se estremece, que, según el tiempo, crece, más pequeño el tiempo es, que va rodando la mano y la existencia va en ella, y es la existencia más bella porque se pierde después. Tremenda cosa es pasando, oír entre el ronco viento, cuál se despliega violento desde un negro capitel. El son triste y compasado del reloj que da una hora en la campana sonora que está colgada sobre él. Aquel misterioso círculo de una eternidad emblema que está como una anatema colgado en una pared, rostro de un ser invisible en una torre asomado, del gótico cincelado, envuelto en la densa red. Parece un ángel que aguarda la hora de romper el nudo, que ata el orbe y cuenta mudo las horas que ve pasar, y avisa al mundo dormido con la punzante campana las horas que habrá mañana, de menos al despertar. Parece el ojo del tiempo, cuya viviente pupila medita y marca tranquila el paso a la eternidad. La envió a reír de los hombres, la omnipotencia divina. Creó el sol que la ilumina, porque el sol es la verdad. Así, a la luz de esa hoguera,
que ha suspendido en la altura, crece la humana locura. Mengua el tiempo en el reloj. El sol alumbra las horas, y el reloj los soles cuenta, porque en su marcha violenta no vuelva el sol que pasó. Tremenda cosa es, por cierto, ver que un pueblo se levanta y se embriaga y ríe y canta de una plaza en derredor, y ver en la negra torre, inmoble, un reloj marcando las horas que va pasando en su báquico furor. Tal vez, detrás de la esfera, algún espíritu yace que rápidamente hace ambos punzones rodar. Quizá al declinar el día, para hundirse en occidente, asoma la calva frente el universo a mirar. Quizá a la luz de la luna, allá en la noche callada, sobre la torre elevada, a meditar se asentó, y por la abierta ventana, angustiado el moribundo, al despedirse del mundo, de horror tránsido le vio. Quizá, asomando a la esfera, las noches pasa, y los días, marcando la hora postrera de los que habrán de morir. Quizá la esfera arrancando asome al oscuro hueco, el rostro nervioso y seco, con sardónico reír. ¡Ay, que es muy duro el destino de nuestra existencia ver en un misterioso círculo trazado en una pared! Ver en número escrito de nuestro orgulloso ser la miseria, el polvo, nada. Lo que será nuestro fue. Es triste oír de una péndola el compasado caer, como si oyera el ruido de los descarnados pies de la muerte que viniera, nuestra existencia a romper. Oír su golpe acerado, repetido, 1, 2, 3, 1000 veces, igual continuo como la primera vez. Y en tanto por el oriente sube el sol, vuelve a caer, tiende la noche su sombra, y vuelve el sol otra vez. Y viene la primavera y el crudo invierno también. Pasa el ardiente verano, pasa el otoño, y se ven tostadas hojas y flores desde las ramas caer. Y el reloj, dando las horas que no habrán más de volver, y murmurando a compás una sentencia cruel, susurra el péndulo. Nunca, nunca, nunca vuelve a ser lo que allá en la eternidad, una vez contado, fue. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. El Museo Nacional de la Revolución es un recinto que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y tiene la vocación de conservar, exponer, investigar y divulgar el patrimonio correspondiente al periodo histórico de la Revolución Mexicana. Este museo cuenta con una exposición permanente que se exhibe en 9 salas. La primera la conocemos como un pequeño museo de sitio y ahí alberga la historia del Monumento a la Revolución y del edificio en el que se alberga este museo. En las 8 restantes se narra la historia de la Revolución Mexicana desde su gestación en el siglo XIX hasta el periodo de consolidación con el cardenismo. La consolidación del Estado mexicano. México a mediados del siglo XIX. Para 1858, la joven nación mexicana había ensayado distintas formas de gobierno. Fracasaron la República Democrática, la Representativa y Federal, la República Centralista, la Monarquía Moderada y la dictadura militar.
4 ejércitos extranjeros invadieron a México y se perdió la mitad del territorio. Existían 2 proyectos, el liberal y el conservador. Se describe la lucha entre estos 2 bandos hasta la intervención francesa y el triunfo de la República con el presidente Juárez a la cabeza. La República corrió el riesgo de fragmentarse y los pueblos se amotinaron repetidamente. La vida nacional seguía atada a las instituciones heredadas de España, sobre todo a un ejército que, tras haber destruido los intentos de revolución social de Hidalgo y Morelos, defendía los privilegios de las minorías, y a una iglesia que controlaba la educación, la tierra productiva y el dinero por medio de fueros. ¿Sabías que Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena fue el segundo emperador de México y el único monarca del Segundo Imperio Mexicano? Que Benito Juárez, el 12 de julio de 1859, decreta la primera de las normas de reforma, Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que impidió a la Iglesia tener propiedades en México, y que los franceses perdieron el 5 de mayo de 1862 la batalla de Puebla contra las tropas mexicanas bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Maximiliano y Carlota. En 1861, Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda externa mexicana, por lo que Napoleón III envió a México un ejército de ocupación, con el fin de crear una monarquía al frente de la cual estaría un príncipe católico europeo, el archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo, en compañía de su mujer, la princesa Carlota de Bélgica. Réplica del vestido de la emperatriz María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, esposa de Maximiliano de Habsburgo, emperatriz de México. Sus vestidos siempre fueron su máximo tesoro. De talla petit, su figura en los actos oficiales siempre estuvo acorde con el último grito de la moda europea. Inteligente y educada, vestía zapatillas de raso, corpiño de algodón, blusa de encaje, y ofrecía fiestas en el castillo de Chapultepec, engalanadas por refinados artistas para obtener fondos para los pobres. Soñaba ser reina. Ella tenía su propio proyecto de nación. Esta sala explica los antecedentes de cómo se instaura el porfiriato en México y explica cuáles fueron los detonantes que generaron el cambio republicano de Juárez a la imposición de una dictadura, la de Porfirio Díaz.